Bienvenidos a nuestro podcast. En esta oportunidad les traemos el extracto de un seminario de la Universidad Externado de Colombia, en donde nuestro presidente Augusto Hernández Becerra habló sobre la autonomía territorial y el orden público en tiempos de emergencia sanitaria. Esperamos sea de su interés. Ciertamente, nuestra organización administrativa territorial arrastra consigo numerosos problemas. Los que hemos analizado desde el punto de vista del derecho, creo que hemos podido identificar problemas que vienen de la propia Constitución y dificultades o errores de diseño que agudizan la dificultad natural de estas administraciones, a las cuales se suman naturalmente problemas financieros, problemas políticos y sociales. Bien, es demasiada materia la que habría que analizar en estos breves minutos y por fortuna quienes me han antecedido con mucha certeza han señalado algunas de esas dificultades de distintas perspectivas. Punto de vista, cómo ve la nación el funcionamiento de las entidades territoriales, la perspectiva de planeación principalmente, y agregaría yo sobre todo la perspectiva del ministro de Hacienda de turno, que creo que ha sido como el gran adversario de la descentralización en Colombia desde que arrancó la Constitución del 91. Y por supuesto está la perspectiva de los gobernadores y de los alcaldes organizados en sus respectivas federaciones. Está la cuestión muy importante del contencioso administrativo, que en mi opinión es el sistema de justicia que tiene mayor impacto social en el país, porque ejerce el control sobre la actividad general de la administración y desde allí entonces vela ciertamente por la preservación del orden constitucional y de la legalidad, que constantemente corre el riesgo de atropellar los derechos de todas las personas sin distinción. De manera que la doctora María Quiñones ha señalado problemas muy importantes en relación con los cuales creo que el Consejo de Estado tendría que ajuiciarse un poco más para unificar criterios, y también habría que buscar una clarificación en normas que, por cierto, por estos días se están modificando en el Congreso exitosamente. Muy bien, bueno, y Pedro Pablo y Carolina pues han tocado, Pedro Pablo, un tema de constitución muy interesante relacionado con la noción misma y del orden público, en relación con lo cual creo que desde el 91 quedó un equívoco muy grande, porque se confunde el orden público policivo, municipal eminentemente, con el orden público militar, el de la lucha contra la subversión. Quedaron allí enredados los dos conceptos y entonces el gobierno parece que ha quedado con un poder excesivo en materia de control del orden público, siendo que el orden público es una función eminentemente local y es de los alcaldes primordialmente preservarlo. Se trata de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad, la moralidad pública, son normas de convivencia que deben vigilar los alcaldes. Carolina, desde el punto de vista electoral, también ha tocado unos puntos muy sensibles de cómo se produce una alteración de todo el orden institucional alrededor del sistema electoral como consecuencia de estas medidas de emergencia, y ciertamente algo de lo cual nos hemos quejado mucho durante 30 años, que es haber convertido las elecciones de Senado en una elección en circunscripción nacional. Pues bien, estalló la pandemia y se apagó la economía del país. Se paralizaron la industria, el comercio, la educación, los espectáculos públicos, todos los espectáculos deportivos y muchísimas otras actividades culturales, sociales y económicas. Pero se lograron sostener algunos servicios públicos esenciales y los servicios financieros, la producción agropecuaria, por fortuna. Pero en el Estado, que es lo que más nos interesa, se paralizaron la justicia y el Congreso. La primera aún no se recupera del golpe, la justicia, y el segundo se está recuperando apenas por estos días. Pero el Estado, encarnado en la administración pública,
se mantuvo en medio de un naufragio generalizado y se hizo presente en todas partes gracias a los gobiernos municipales y departamentales. Lo que viene manteniendo a flote el país y sus instituciones son los alcaldes y los gobernadores, porque obviamente ese efecto de preservación de lo básico en la vida política organizada de este país y de sus instituciones no se habría logrado solamente con discursos del presidente o con anuncios del ministro de Salud por televisión. Esto se hizo o se ha venido haciendo mediante el trabajo denodado, la acción administrativa y los esfuerzos de las administraciones municipales y departamentales. Es importante hacer este reconocimiento y hacerlo en esta oportunidad, creo que es muy significativo. Hay que tener en cuenta además que alcaldes y gobernadores, los actuales, fueron elegidos hace apenas unos meses y estaban apenas terminando de organizar sus cuadros directivos para emprender 4 años de gobierno cuando repentinamente estalló la crisis de la salud. Los planes de gobierno, los proyectos económicos, sociales y de obras públicas diseñados en tiempos de normalidad, para tiempos de normalidad, así como los presupuestos aprobados por las corporaciones públicas territoriales terminando el año pasado, debido a la crisis todos estos quedaron desuetos instantáneamente y en medio de la emergencia ha sido necesario hacer a un lado todos estos papeles porque quedaron reducidos a papeles para en lugar de tantas previsiones y cálculos empezar a hacer algo para lo cual no somos malos, empezar a improvisar. Y así entonces vamos a ver cómo nos va en este proceso y me pregunto yo, ¿para qué servirá en este momento la Ley Nacional de Planeación? Para 4 años. ¿Y para qué servirán tantos ejercicios de previsión y de cálculo para lo que debía ser la conducción de los gobiernos en estos tiempos intempestivamente desordenados? Muy bien, pero entonces creo que municipios y departamentos se debaten heroicamente en medio de todas estas grandes dificultades para sostener la organización social y para reconducir el país hacia una nueva normalidad que probablemente no será muy parecida a la normalidad que hemos dejado atrás. Los nuevos alcaldes y gobernadores han recibido su bautismo de fuego y están saliendo airosos de esta dura prueba, en mi opinión. Contribuyeron a construir una estrategia nacional para la protección de la salud de los colombianos y ajustaron y corrigieron las políticas del gobierno nacional en muchas ocasiones para hacerlas más pertinentes y eficaces. Todo esto lo digo para hacer la siguiente observación. El buen desempeño de las autoridades seccionales y locales que estoy registrando es indicativo no solo de que en las pasadas elecciones se logró elegir líderes capaces, sino especialmente de la importante capacidad de gestión alcanzada por las administraciones territoriales, a pesar de que la política nacional ha derivado durante los últimos años hacia un centralismo creciente en un marco de presidencialismo excesivo que ha sofocado la creatividad, las iniciativas y las posibilidades de mayor progreso de las regiones. Se dice con razón que los momentos de crisis son también momentos de oportunidades y son las oportunidades las que quiero subrayar en este momento con optimismo en cuanto se refiere al futuro de la descentralización territorial y la autonomía de las entidades territoriales. Así entonces la crisis va dejando algunas enseñanzas. En primer lugar, la señalada madurez de las entidades territoriales para la gestión autónoma de sus intereses se viene demostrando con creces y yo vaticino que la evolución natural y positiva de ese fenómeno debe llevarnos a un fortalecimiento de la descentralización. Es necesaria mayor autonomía en el campo del diseño de las políticas públicas, por tanto, y es necesario, por tanto, que en general municipios y departamentos no dependan tanto de los ministerios que constitucionalmente formulan la política pública en sus sectores para el país.
Se necesita mayor autonomía en la administración de los recursos que gira la nación por SGP y por regalías, como lo ha señalado el propio doctor Simón Gaviria, lo cual es muy importante por venir de una persona pues, que precisamente tuvo la experiencia de estar al frente del Departamento Nacional de Planeación. Es necesaria una mayor autonomía también en el campo de las competencias. Naturalmente, teniendo en cuenta las diferencias, las diferentes capacidades de los departamentos y de los municipios, hay que pensar entonces en unos modos asimétricos de distribución de competencias y de recursos, de tal manera que los más capaces tengan mayor autonomía. Yo estoy convencido de que la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia o del municipio de Medellín o del de Bucaramanga o de, por supuesto, del Distrito Capital, le dan sopa y seco al Ministerio de Educación Nacional. No tienen nada que aprenderle a ese ministerio desde el punto de vista de la formulación de políticas, del diseño de programas de estudios y un largo etcétera de cuestiones que se relacionan con el tema educativo. Y así recorriendo las distintas áreas administrativas podremos encontrar y se deben identificar y reconocer grandes fortalezas administrativas en municipios y departamentos para que esos en primer lugar adquieran una menor dependencia en relación con el gobierno nacional. Es necesario, y también lo señalaba el doctor Gaviria, diversificar los modos de organización y administración de los municipios. Recordemos el artículo 320 y de los departamentos también, el artículo 302. Me asombra todavía que no haya habido nunca una iniciativa departamental para que en el Congreso se apruebe su propio estatuto departamental, que eso lo permite el artículo 302. Los antioqueños, por ejemplo, no sé por qué están dormidos con este tema, olvidando su tradición autonomista histórica y han sido descuidados en no presentar un proyecto de ley para que el Congreso expida el Estatuto Departamental de Antioquia, que eso es perfectamente posible, un estatuto departamental para 2 o 3 departamentos. Hay que fortalecer y multiplicar los gobiernos plurimunicipales o de naturaleza metropolitana. Esto es una urgencia muy grande. En Colombia solo tenemos 5 o 6 áreas metropolitanas, a pesar de que hay más de 20 concentraciones de naturaleza metropolitana en el país que carecen de un gobierno conjunto. Y hay casos clamorosos, comenzando por el de Bogotá. El día de ayer, la Cámara de Representantes en Comisión Primera aprobó en 7º debate la reforma constitucional al artículo 326 para crear la región Bogotá-Cundinamarca, región metropolitana, que si se saca adelante y luego efectivamente se organiza con base en la ley correspondiente, creo yo que va a ser la reforma administrativa más importante del país en vigencia de la Constitución. Es el tipo de ideas que creo que hay que seguir impulsando y sacando adelante. Y aquí sí que se ve que los tiempos de crisis han sido tiempos de oportunidad. En tiempos de normalidad tal vez habría sido muy arduo el debate político para lograr aprobar esa reforma constitucional. En la misma medida, los departamentos en especial necesitan ser fortalecidos en su capacidad para diseñar y ejecutar la planeación regional. Estoy convencido de que las verdaderas regiones de Colombia, regiones políticas, geográficas, naturales, económicas de nuestro país, son los departamentos mismos. Y entonces los departamentos deben tener la capacidad para planear su territorio y para planificar su desarrollo económico y social. Para que puedan ejercer de una mejor manera la subsidiariedad en relación con los municipios pequeños, pobres y débiles, y para que tengan una capacidad general de coordinación de los municipios, para lo cual los departamentos necesitan contar con un cierto grado de autoridad jurídica y política en relación con los municipios. En fin, se debe disminuir el tamaño burocrático, competencial y presupuestal de la Administración Nacional, para emprender de nuevo el propósito nacional de la descentralización con autonomía de las entidades territoriales. Pasar del régimen de descentralización dirigida que hemos venido viviendo en estas décadas
a un régimen de descentralización con autonomía, la primera inconstitucional y esta sí verdaderamente constitucional. El título 11 de la Constitución nunca me dejó satisfecho y ciertamente no resultó ser de lo mejor de la Constitución del 91. Ahora que ya nada será como antes, hay que emprender con mayor urgencia que nunca la vía de las reformas constitucionales y empezando, en mi opinión, por el título 11. Muchas gracias.